Estamos en esta serie titulada La Mejor Inversión. Y hemos estado hablando de invertir, ¿verdad? Y la inversión es, si algún día empiezas a invertir tu dinero o algo, siempre te van a hablar de necesitas ser diversificado. No quieres poner todo tu dinero en un solo lugar, porque pones todo tu dinero, vamos diciendo, en el petróleo, y de repente hay una crisis de petróleo en el mundo y todo tu dinero se va. Entonces lo diversificas, lo pones en la bolsa de valores, tal vez algo en agricultura, algo en oro o plata, algo en bienes y raíces, algo efectivo. Así se diversifica. Y por eso estamos hablando de que tú y yo no podemos invertir nuestra vida solo en un área. Necesitamos invertir, hemos hablado de nosotros mismos, es donde empezamos. Luego debemos tú y yo invertir en amigos en los cuales invertimos nuestra vida, nuestro tiempo. Y luego la semana pasada hablamos de tan importante invertir en nuestro matrimonio. Okay, un matrimonio exitoso no sucede por sí solo, hay que invertir en él. Y hoy vamos a hablar de invertir en nuestra familia. Okay, antes de que todos los solteros digan, ay, hoy también los solteros tienen un papel en la familia. ¿Ya? Todos los casados y los solteros tenemos un papel muy importante. Ahora, la familia es idea de Dios. ¿Okay? Dios creó a la familia y Dios se presenta como familia. Es Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo, Dios el Espíritu Santo, los tres coexistiendo, los tres uno solo, los tres, ¿verdad?, trabajando juntos, dependientes el uno del otro. Y luego vemos Dios crea a Adán y a Eva, y luego ellos tienen sus hijos, Caín, Abel, Set y un montón de otros que la Biblia no nos da sus nombres. Y luego vemos que Dios declara que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios de generaciones. Entonces es un Dios de familia. Y cuando Dios se encarna y viene a este mundo en la forma de Jesucristo, se establece ¿en qué? En una familia. Y vive en una familia, en un hogar, con José y María como sus padres, un montón de hermanos y hermanas que tuvo. Entonces, para Dios la familia es sumamente importante. Y para Dios es importante que tú y yo invirtamos en nuestra familia. Entonces, vamos hablando primero de las responsabilidades de los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Pues todos tenemos que levantar la mano, ¿verdad? Excepto que usted haya aparecido así de la nada, ¿verdad? Todos en alguna manera somos hijos. Y empieza Pablo en Efesios 6, en Efesios 5, que lo que vimos al final la semana pasada, Efesios 5, él está hablando al matrimonio. Ahora capítulo 6 está hablando a la familia. Y ves, los capítulos y los versículos, el autor Pablo no los puso, ¿okay? Después hombres estudiados pusieron los capítulos y las divisiones. Entonces en veces como que se equivocaron, porque aquí sigue hablando de la familia. Pero bueno, hijos dice, ¿qué hagan? Obedezcan. Como que nadie quiso decir esa palabra, se oyó un silencio abismal. Hijos, obedezcan en el Señor. ¿Ves? No en la perfección de sus padres, no en si me tratan bien, si me caen bien, ¿verdad? Si les pongo un like hoy a mi papá le voy a obedecer. No. Dice obedezcan ¿qué? En el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y luego otra segunda cosa que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Okay? Entonces aquí nos está hablando en nuestro papel como hijos. Y la primera cosa que pide es que obedecer, obediencia. Ahora, la obediencia es mientras vivimos en la casa de papá y mamá. Usted que ya está casado, ¿ok? Usted ya no todavía, sí mamá, claro mi mamá. No, tranquilo, ¿okay? Pero mientras usted vive, aunque tenga 50 años de edad, hijo, si usted todavía vive en casa de papá y mamá y come de la mesa de papá y mamá, usted tiene que, sí mi jefita, lo que usted diga. ¿Ok? Sí.
Usted quiere independencia, usted no quiere obedecer, ok. Usted cómprese su propia casa, usted cómprese su propia ropa, usted cómprese su propia comida, usted viva solito y no tiene que obedecer. Pero mientras viven bajo el mismo techo, tenemos que ¿qué? Obedecer. ¿Ok? Dice obedecer en el Señor. No porque me gusta lo que me pide, no porque quiero hacer lo que me pide. ¿Okay? Vemos que aún Jesucristo, escúchame, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, obedeció a sus padres terrenales, nos dice. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió, ¿qué dice? Sujeto a ellos. Estamos hablando del creador del universo. Estamos hablando de aquel que habló y existió el planeta, existieron los animales, y de repente él se forma en un hijo de José y María. ¿Y qué hace? Se sujeta a ellos. Joven, señorita, tú podrás ser mucho más inteligente que tu papá y mamá. Tal vez tu papá y mamá no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Tú ya has ido a la universidad, tienes tu carrera, tienes un doctorado, pero todavía vives en casa. Tú le haces caso a ese jefe tuyo. Tú, como un hijo de Dios, le dices: sí, papá, lo que usted diga. ¿Se imaginan Jesús con un papá José imperfecto? José, ¿verdad? No sabía todo porque era un hombre natural. En aquel tiempo ni Google tenía, ¿verdad? Para buscar. A ver, Google, ¿qué dices? Y Jesús, que todo lo sabía, sí, papá, lo que tú digas. Entonces tenemos que aprender a obedecer. Y eso trae una bendición, jóvenes. Eso trae una bendición a su vida. Dice: y Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Joven, señorita, escúchenme ustedes que todavía viven en casa. Tú quieres gozar del favor de Dios, empieza a obedecer a papá y mamá. Empieza a obedecer a tus padres y trae bendición a tu vida. Y luego, segunda cosa que pidió a los hijos es que honrar. Honra tu padre y tu madre. Ahora escúchenme, eso a todos nos toca. No importa si ya nos independizamos, si ya nos salimos de la casa, ya no vivimos en casa. Tú y yo le debemos a nuestros padres, toda nuestra vida les debemos honra. No toda la vida les debemos obediencia. El día que te casas, te sales, empiezas tu hogar independiente, ya no debes estar obedeciendo, ya tienes tu propio hogar. Pero la honra es para toda la vida. Tú y yo debemos de honrar a nuestros padres toda la vida. ¿Y cómo los honramos? Jóvenes, escúchenme. ¿Cómo honras a tu papá y tu mamá? Aprendiendo a escuchar su consejo. Ay, pero mi papá está re tonto. Tranquilo. Tu papá sabe mucho más de lo que tú piensas. Tal vez no sabe cosas que aprendiste tú en la escuela, pero sabe de las experiencias de la vida. Y si tú y yo aprendemos a escuchar a nuestros padres, nos van a salvar de muchos problemas. Les dejo de tarea porque el tiempo se me va. Jóvenes, busquen en la Biblia un joven llamado Roboán, hijo de Salomón, y vean cómo cuando él no escucha el consejo de los mayores, le va pero súper mal. Entonces necesitan, jóvenes, aprender a escuchar a sus padres. Luego hay que apreciarlos. ¿Cómo honramos? Apreciarlos. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo, y eso incluye todos los que estamos ya fuera de casa, cuándo fue la última vez que tú tomaste el teléfono o los viste en persona y les dijiste: gracias, gracias por todo lo que hiciste por mí? Gracias por amarme, gracias por aguantarme. Dios mío, gracias. La honra se expresa a través de la gratitud. ¿Sí? Entonces todos necesitamos aprender a expresar esa gratitud. Y luego, ¿cómo honramos? Aprendiendo a no hablar mal de nuestros padres. No, mi papá, no, mi mamá, sí, se juntan con sus amigos o sus amigas, y empiezan a hablar de papá y de mamá y no los bajan de tontos, inútiles, y bueno, no le quiero seguir porque luego se me sale una mala razón, ¿verdad? Y me regañan. Entonces,
no hables mal de tus padres. Aun cuando los otros están hablando, tú habla siempre bien de tus padres. Habla bien de ellos. Y luego, bien importante, y esto a todos nos afecta, la honra de nuestros padres es también no abandonarlos. No abandonarlos. Años atrás, Aide y un servidor vivíamos allá en el lado oeste, allá por Coronado, y vivíamos a una cuadra de un asilo de ancianos. De veces se escapaban, los pobres se oía a lo lejos un tren. De repente me llegaría un viejito: oiga, ¿cómo llego al tren? Yo le decía: a ver, súbese a mi coche, yo lo llevo. Y lo regresaba al asilo, ¿verdad? No le iba a ayudar a escapar. Pero lo triste era era rara la vez que venían los hijos a visitar a sus padres. Ellos ahí los abandonaban. Y tú y yo, honra es no abandonamos a nuestros padres, aún en su vejez. Estamos presentes, vemos que sus necesidades sean suplidas. Cuidamos de ellos. Ponerse viejito no es fácil, ¿ok? Yo veo y yo ya le dije a Aide: si me pongo así, me sacas al monte y me das un tiro, ¿ok? Pero yo tengo el derecho de decirle eso a mi mujer, ¿ok? Pero como hijos no podemos hacer eso. Como hijos tenemos que estar presentes, cuidar de ellos, ver que no sufran en su vejez. Es parte de honrar. ¿Me estás oyendo, Mike y Sara y Josías y Johnny? Cuando estoy viejo, más vale que me cambien los pañales, ¿ok? Entonces, ok, entonces, wow, ok, eso es honra, eso es honra. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de los padres? Y esto es donde quiero tomar un poco más tiempo. ¿Qué nos dice Pablo? Dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Se acuerdan que hablamos de diversificar? Como padres tenemos que diversificarnos en lo que sembramos en la vida de nuestros hijos, lo que invertimos en sus vidas. No puede ser solo su cuerpo. No soy un buen padre si solo suplo, ¿verdad?, ropa y comida y ya. No, hay que diversificar. Hay muchas otras áreas en las cuales tenemos que suplir. No soy un buen padre si solo suplo, ¿verdad?, una buena educación y tiene buena escuela. Hay otras áreas sumamente importantes. Entonces, hoy no voy a hablar tanto de que debes de proveer para su alimento, para su ropa. Creo que debemos de saber eso. No voy a hablar tanto de sembrar e invertir en su educación. Yo creo que entendemos que eso también es importante. Pero hay unas áreas que siento que en veces son más importantes que tú y yo descuidamos por enfocarnos en lo esencial. Y una de nuestras grandes responsabilidades como padres, escúchenme, es ser ¿qué? Es ser un ejemplo para nuestros hijos. Ser un ejemplo para nuestros hijos en la manera en que nos comportamos, actuamos, vivimos. En Proverbios, Salomón aquí está escribiendo y dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El autor aquí le está diciendo: hijo, fíjate cómo me comporto para que te comportes igual. Porque cuántas veces les decimos a nuestros hijos: no hagas lo que yo hago, haz lo que te digo. No funciona. Yo recuerdo en mis tiempos el entrenador de fútbol, una barriga de cervecera hasta acá y un purote en la boca así, y luego nos decía: muchachos, no fumen y no tomen. Nos decía una cosa con la boca, pero todo lo demás nos decía otra cosa. Lo que tú y yo esperamos ver en nuestros hijos no es suficiente decírselos, hay que modelárselos. Hay que modelárselos, hay que ser un ejemplo para ellos.
Pablo le dice a Timoteo, le dice: sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Le está diciendo, tenemos que en todas las áreas de nuestra vida ser un ejemplo. Entonces, la manera en que tú quieres que tu hijo trate a su mamá, trate a sus hermanas, trate a otras mujeres, él lo tiene que ver en ti y en mi papá. Él tiene que ver que tú y yo las tratamos de una manera correcta, decente, no les gritamos, no usamos de malas razones. Ellos tienen que ver que las honramos para que ellos aprendan a honrar a su madre. Lo tenemos que modelar. Lo que queremos que ellos vean, tú y yo tenemos que modelar para ellos nuestra fe. Tú y yo tenemos que modelar para ellos la humildad cuando tú y yo nos equivocamos y tú y yo pedimos perdón. ¿Te han visto alguna vez tu hijo, tu hija, te han visto pedirle perdón a tu esposa cuando le has gritado, cuando te has equivocado? Señora, ¿a usted, sus hijas, sus hijos le han visto a usted pedirle perdón a su esposo porque le faltó al respeto? Tienen que ver en nosotros la honestidad, que tú y yo no mentimos, que tú y yo no mentimos, que tú y yo cuando mamá te llama, dile que no estoy, dile que no estoy. ¿Qué le estamos enseñando? A mentir. Ellos tienen que ver en nosotros el dominio propio, ¿verdad? Que cuando alguien nos agrede, cuando se nos meten en el freeway, tú y yo no empezamos a hacer señales con las manos y se nos salen palabras, de repente hablamos en lenguas desconocidas, no santas, no. Ellos tienen que ver el dominio propio en nosotros, que sabemos sufrir una ofensa sin reaccionar. Tú y yo tenemos que ser un ejemplo. Pablo nos dice a ti, a mí, fíjense, él nos dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, una de nuestras grandes tareas como padres es ser un ejemplo para nuestros hijos. Otra cosa que tenemos que hacer como padres es aprender a escuchar a nuestros hijos. Somos muy buenos y soy el primero en admitirlo. Oigan, al pararme hoy aquí, yo no me paro aquí como un experto. Todas estas cosas yo la he regado con mis 3 hijos, ¿ok? Y yo sé, pero quiero enseñarles lo que la Biblia nos dice que hagamos. Entonces, uno es escuchar, aprender. Muchas veces somos muy rápidos para dar instrucciones, decirles qué hacer. No, tú cállate, nomás haz lo que te digo. Y no escuchamos. Tenemos que aprender a escuchar. Dios nos escucha a ti y a mí. Como padre dice Salmo 66:19: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Entonces Dios nos escucha a ti y a mí. Entonces tú y yo tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos. Tú y yo tal vez a fuerzas queremos que sea doctor, que sea doctor. Y el pobre, si mis padres hubieran querido que yo fuera doctor, yo ya me hubiera suicidado. Tomé la clase de anatomía y fisiología porque estudié educación física, ¿ok? Aunque no se puede, no se nota, pero lo estudié. Todos mis músculos están aquí adentro, ¿ok? El Arnold Schwarzenegger está aquí adentro, ¿ok? No está acá afuera. Acá afuera está Jack Black. Pero bueno, o Cantinflas, no sé. Para los que no saben, ¿quién es Jack Black? Cantinflas, ¿ok? ¿De qué estaba hablando? No me distraigan, por favor, pongan atención. Si mis padres hubieran, yo tomé la clase de anatomía y fisiología creo 3 o 4 veces para que al fin de puro panzazo logré pasarlo. ¿Okay? Entonces, tal vez tú estás queriendo que tu hijo sea algo que dentro de él no es. Escúchalo, ¿qué quiere él ser? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en él? Escucha sus sueños, sus anhelos, sus deseos. Tenemos que escucharlo, escuchar cuáles son sus batallas.
¿Cuáles son sus temores? Tú y yo como padres tenemos que aprender a escuchar, y luego eso nos lleva al tener paciencia. Yo sé, yo fracasé horriblemente en esta, me saqué un 0, ¿verdad? Pero Dios ¿saben? Él es paciente con nosotros. Nos dice, según de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Él es paciente con nosotros? ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él a la primera, ya, ¡pum! Otra vez, ¡pam! Ya no, es un Padre paciente con nosotros. Y tú y yo también tenemos que ser pacientes con nuestros hijos. Yo recuerdo enseñándome a mis hijos, no voy a señalar a ninguno en particular, Mike, ¿verdad? Porque pero tratando de enseñarles, ¿verdad? El abecedario, el 1 más 1. Yo perdón, hijo, ¿verdad? Todas las traumas de mi hijo, aquí yo soy el culpable, ¿verdad? Pero ya está en terapia, ¿ok? Pero tenemos que ser pacientes, ¿ok? Y luego una gran responsabilidad como padres es amar a nuestros hijos. Y ese amor no puede ser un amor interno, acá lo amo por dentro, hay que expresarlo. Ellos tienen que saber que los amamos. Y si no se los decimos, no lo saben. ¿Me oyeron? Si no se los decimos, no lo saben. Pues él sabe que lo amo. Pues le doy de comer, le doy No. Si tú no se lo has dicho, él no lo sabe. Tú y yo tenemos que aprender. Y yo entiendo, algunos de nosotros venimos de hogares que no fueron muy expresivos. Tal vez tu papá a ti nunca te dijo te amo, pero tú y yo podemos vencerlo y con el poder de Dios decirle a nuestro hijo, a nuestra hija: te amo. Te amo. Díselo a la cara, a los ojos. Dile: yo te amo. Salmo 136 me encanta, 26 veces repite la misma cosa. Nos dice: su gran amor perdura para siempre. Y luego, ¿verdad? En Cantares nos habla de que su bandera sobre nosotros, con lo cual nos cubre, nos tapa, es el amor. Dios es un Dios de amor que expresa su amor para con nosotros, y tú y yo tenemos que expresárselo, tenemos que decírselo. Y luego tú y yo tenemos que expresarlo con el toque. Con el toque tenemos que abrazar a nuestros hijos. Abrácelos, bésalos, diles que los amas. Y hombres, abracen a sus hijos. Ay, no, se me va a hacer maricón. Se te va a hacer maricón si no lo abrazas. Porque si tú, papá, no abrazas a tu hijo, en la escuela te garantizo que va a encontrar uno que sí lo va a abrazar. Y papás, abracen a sus hijas. Abrácenla. Abraza a tu hija desde pequeña, y ya aun cuando es una señorita, abrázala. Porque si tú no la abrazas, te prometo que hay un galán en la escuela que dice: yo me apunto. ¿Usted no la quiere abrazar, señor González? Yo la abrazo. Venga para acá, chiquita. Pero no va a ser un abrazo puro. Entonces, papás, las mamás, yo sé, las mamás mexicanas y hispanas son muy cariñosas, pero papás, tú y yo tenemos que esforzarnos en abrazar a nuestros hijos, varones y hembras, a los dos. Tenemos que abrazarlos y expresarles nuestro amor. Y luego tenemos que traer a su vida disciplina. De hecho, en veces tenemos un mal concepto de la disciplina. Casi ni iba a usar esta palabra. Estaba pensando, pero Dios hoy me... No. La disciplina, ¿ves? No es lo que pensamos, no es nomás castigo. En veces hay que castigar, pero la disciplina es traer orden a sus vidas. Nuestros hijos necesitan de ti y de mí. ¿Sabes qué? Escúchenme, este es científico, ¿ok? Wow. El cerebro de nuestros hijos no termina de formarse por completo hasta los 21 años de edad.
Entonces, ¿por qué diablos estamos dejando que nuestra hija de 15 años de edad decida quién va a ser su novio? Si todavía su cerebro todavía ni se desarrolla. Tú y yo tenemos que ser los padres que traemos disciplina, traemos orden. Fíjense, Hebreos 12:6 dice: porque el Señor, hablando de nuestro Padre Celestial, al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Disciplina, trae orden, disciplina. No es una mala razón, ¿ok? Disciplina, escúchame, es traer dirección, instrucción a su vida. Tú y yo, padres, tenemos que aprender a decir la palabra no. A ver, vamos a ensayar, porque algunos de ustedes como que ya... Padres y madres, digan conmigo, no. No. Pero así con autoridad, no. Hay que saber decir no. Cuando te llega la chamaca de 13 años de edad y quieres salir con el chamaco de 18, ¿verdad? Que ya hasta bigote tiene, ¿verdad? Y mamá, ¿me dejas ir al cine con...? ¿Tú le dices? No. Ah, wow, qué bien aprendieron. Sí. Y te va a chillar, y te va a echar un escándalo, y se va a ir a su cuarto y va a aventar la puerta, y que no te amo y no te quiero. ¡Ah! Pero tú le sigues diciendo no. Porque la amas. La amas. Los amas. Tenemos que saber decir no. Y luego saber asignar tareas. Dale responsabilidades. Dale cosas que hacer. Lo peor que podemos hacer por nuestros hijos es que crezcan sin saber cómo trabajar. Y luego se topan con el mundo real y son un fracaso. Dales tareas. Desde pequeños, que hey, recoge tus juguetes, atiende tu cama y conforme van creciendo, les vas dando tareas y les das dando cosas que tienen que hacer como parte de la familia y que aprendan a trabajar. Luego, y se me va el tiempo, tenemos que, padres, orar por nuestros hijos. Es una responsabilidad que Dios nos da. Job, este hombre que encontramos en la Biblia, tenía 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas. Y dice que constantemente él hacía un altar por ellos, y hacía un sacrificio por ellos y clamaba a Dios por sus hijos. Tú y yo tenemos que orar a diario por nuestros hijos. Oren por ellos. Y oren con ellos. No es nomás suficiente que ores por ellos, ora con ellos. En las mañanas, si se levantan temprano y todos desayunan juntos, tomen 5 minutitos, orar, que Dios los bendiga en su escuela, en sus estudios, o en el coche cuando lo estás llevando a la escuela. Apaga el radio y empieza a orar en voz alta, que te oigan. Dios bendice hoy a mi hijo en su clase y la prueba que tiene, y bendice. Y oren por ellos y oren con ellos. Y luego, esto es un poco diferente que orar. Hay que bendecirlos. Hay que bendecirlos. En Números capítulo 6, 23 en adelante, son nomás como 4 versículos que Dios da una bendición a Aarón para proclamar sobre la nación de Israel. Y tú y yo lo podemos tomar. Es, como les dije, es Números 6, 23 al como 27. Tú lo puedes tomar o puedes tomar otros versículos, pero hazlo en voz alta. Yo conozco hombres maduros, ya casados con hijos, que anhelan escuchar una bendición de parte de su padre. ¿Qué es? ¿Qué es esto de bendecir? Los judíos todos los viernes en la noche, para ellos empieza el día de reposo y se juntan, cenan juntos, y luego el padre se levanta y pone la mano sobre la cabeza de cada uno de sus hijos y declara en voz alta para que lo escuche una bendición. Tú y yo podemos hacerlo. Puedes hacerlo una vez por semana, puedes hacerlo cuando tengan una reunión familiar, pero tú, papá, especialmente papá,
Y mamá, si usted, su esposo no es cristiano o está ausente, usted hágalo, pero pon tu mano sobre ellos y en voz alta declara: hijo, yo declaro que tú tienes la mente de Cristo, que eres la cabeza y no la cola, que estás encima únicamente y no abajo. Yo declaro sobre tu vida la gracia y el favor de Dios y de los hombres. Y tú empiezas las bendiciones que Dios te pone, los versículos que Dios te trae a la mente, y tú lo declaras en voz alta, que lo escuchen sobre su vida. Tiene un poder increíble. Bendice la vida de tus hijos. Háganlo con sus hijos ya casados, aún grandes. Esaú, fíjense, Esaú, cuando se da en cuenta que su padre Jacob le dio la bendición, perdón, su padre le había dado la bendición a su hermano Jacob, y no tiene una bendición para él. Este hombre ya maduro, un hombre de campo, un hombre cazador, empieza a llorar. Todo hijo, toda hija desea una bendición de su padre, de su madre. Siente, ves que se reúnen, aunque sean ya grandes, aunque ya tengan hijos, pon tu mano sobre ellos y declara: hijo, te bendigo en el nombre de Dios. Bendigo tu salud, bendigo tu hogar, bendigo tu trabajo. Declaren bendición sobre sus hijos. Y luego termino, tenemos que guiarlos hacia Dios. Este es tan importante, papá, mamá. Tengo tantos versículos aquí sobre este que no me va a alcanzar, pero Pablo le dice a Timoteo, dice: tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Me encanta Génesis 7:7, donde dice: y no entro en el arca, y con él, no entro solo. ¿Me están escuchando, papás, mamás? No entró solo al arca Noé. Entró, dice, con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos. Tú y yo tenemos que guiar a nuestros hijos hacia los caminos de Dios. Tú y yo, como padre y madre, es lo más valioso que podemos darle a nuestros hijos. Más valioso que una educación en la mejor universidad. Mejor que una herencia de millones de dólares. Lo que mejor les podemos dar es una herencia en Cristo Jesús, una fe genuina en Cristo Jesús. Papás, mamás, en veces veo tantos padres y madres que se enfocan tanto en darle la mejor educación a sus hijos, de darle lo mejor de los deportes, y en los deportes los llevan, ¿verdad?, a torneos por todo Estados Unidos, los llevan a Phoenix, y los llevan a Dallas, y los llevan a Las Vegas, y los llevan aquí y para allá. Invierten en ellos, en su desarrollo físico, pero luego los sábados que tenemos reunión de jóvenes no están. Me parte el corazón. Qué tragedia que tu hijo, que tu hija termine siendo un atleta, jugando para el Real Madrid, y termine en el infierno. Qué tragedia que tu hija termine siendo la primera presidenta de tu nación y termine en el infierno. No podemos descuidar. Está bien todo lo demás, está bien invertir en su deporte, invertir en su educación, pero que no descuidemos su lado espiritual. Que tú y yo, como padre y madre, nos aseguramos: hey, cada domingo está en la iglesia, pero no solo los domingos, está los adolescentes. Papás, tu hijo adolescente no puede manejar, él no puede llegar a la reunión si tú no lo llevas. Tus hijos, asegurarte: hey, te quiero ver en la reunión de jóvenes, te quiero ver participando en las cosas de Dios. Que tú y yo, como padre, invertamos en ellos. Que tú y yo, como padre y como madre, tomemos el tiempo para sentarnos con nuestros hijos y leer las escrituras. Cuando son pequeños, leerles historias de David y Goliat, ¿verdad?, de Daniel en el pozo de los leones, y sembrar en ellos esas historias de fe y de la obra de Dios. Y cuando son mayores, tal vez no más un versículo que juntos como familia abres
la Biblia y lees un versículo y ve nuestro amor por la escritura. Que juntos memoricemos escritura, que lo hagamos a un proyecto como familia. Vamos juntos aprendiendo esta semana o este mes un versículo juntos y lo repetimos en la mesa juntos y aprendemos y que vean que valoramos esta palabra de Dios, y luego ayudarles a tener amigos cristianos. Yo recuerdo cuando estaba yo en la prepa, en high school, yo estaba en Coronado y mi mejor amigo Oscar, él estaba en Jefferson, y mis padres y los padres de Oscar cada fin de semana se echaban la vuelta para que pudiéramos tener tiempo juntos como amigos, convivir, porque les importaba que tuviéramos amigos cristianos que creían en Dios y en la fe. No te conformes con que pues el amiguito del vecino. ¿Ves? Eso es muy fácil, no tengo que hacer un esfuerzo. Vete a jugar con el vecino. Pero tal vez el hijo del vecino se está drogando, está viendo pornografía, está haciendo sabrá cuánta tarugada, y tú y yo, por ser flojos, vamos a dejar que ese sea el mejor amigo de mi hijo, de mi hija, en vez de decir, ok, voy a hacer el esfuerzo, me voy a levantar, voy a apagar la tele y me voy a subir en el coche y te voy a llevar a la casa de algún chico, alguna chica cristiano, donde puedes tener buenas amistades. Y luego, como les dijo, su cerebro no termina de desarrollarse hasta los 21. Oiga, ayúdales a escoger un buen novio, una novia. Un novio, una novia que ama a Dios, que busca a Dios. Es parte de ser papás. No es fácil, pero es parte. Es parte. Tenemos que entender, su espíritu es eterno. Los grupos de alabanza pueden ir pasando en todos los campus. Y vamos todos poniéndonos sobre nuestros pies. Yo no quiero que salgas de aquí con condenación, por favor, no, en ninguna manera. Yo sé que como padre siempre quedo corto, pero Dios está a nuestro lado, padres, y Él nos va a ayudar y Él nos va a fortalecer. Vamos todos levantando las manos al cielo. Repite conmigo, dile: Dios, reconozco que me has dado una tarea enorme, el de ser padre. Necesito tu ayuda. Guíame a dirigir a mis hijos en tus caminos, a amarte a ti, a seguirte a ti. Ayúdame, oh Dios, a ser un padre como tú. Vamos adorando a nuestro Padre Celestial, todos juntos.